Jesús está hablando acerca de una serie de principios que estaban muy en boga entre el pueblo judío. Eran principios tomados de la ley de Moisés e interpretados por los maestros de la ley de aquella época, los religiosos de aquella época, los héroes para el pueblo judío que estaban muy cerca de Dios. Y Jesús desarticula cierta ideología muy egoísta que expresaban estos principios y los mete en clave de su propia misión y del evangelio que él venía a traer. Así que él como que rompe, los lleva a veces a un extremo mucho más allá, y uno se pregunta, pero ¿cuán opresivo puede ser esta expresión en un contexto de opresión como la que vivía el pueblo judío con el pueblo romano? Todas estas ideas eran muy disruptivas. Y es fascinante poder leer estos textos allí en el capítulo 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo y poder encontrar aplicaciones para nuestras vidas, ¿no? Yo quiero ser muy enfocado en el trabajo en esta mañana y decirles que este principio es un principio de Jesús, y vamos a rogar juntos al Señor para que nos dé discernimiento cómo aplicarlo a nuestras vidas, especialmente en el ámbito laboral. A cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. ¿Qué significa dar la milla extra? Estoy pensando en términos de nuestro trabajo. En primer lugar, es un acto de libertad contracultural, porque aquellos que tenían que hacer esa milla extra eran personas serviles y siervos del Imperio Romano. Todos los soldados tenían el derecho de exigir a los judíos o a aquellos que eran naciones que estaban bajo la autoridad del imperio, de exigirles que les llevaran 1 milla, esto es 1,5 kilómetros, algún cargamento, y esto era algo común y establecido. Pero Jesús les dice, vos tenés la obligación de llevar 1 milla, pero llevale 1 milla más. Esa decisión de llevarle 1 milla más es un acto de libertad, porque vos estás tomando la decisión por vos mismos, no otro, para hacer algo más allá de lo que se te exige. Tu acto es un acto de libertad, es un acto que te dignifica y es un acto contracultural. Jesús lo pide en un contexto, como decíamos, de un pueblo que estaba oprimido. Entonces, esto es maravilloso porque es muy contracultural, como decíamos, en este contexto. Es un acto de excelencia, porque en el contexto del trabajo, ir la milla extra es romper contra la ley del menor esfuerzo, ¿no es cierto? Es decir, hacer lo que se te pide, pero la acción de la milla extra, el espíritu de esta enseñanza de Jesús, era hacer y servía al trabajo por el trabajo mismo, servía la acción por la acción misma, porque es un acto de excelencia que surge de este sentido de dignidad y de libertad que tenés para tomar tus decisiones, en contra de la ley del menor esfuerzo. Yo pensaba cuánto lo necesitamos esto en Latinoamérica, ¿no? Donde servimos a la ley del menor esfuerzo. Pero la invitación es a trabajar con un sentido de excelencia. Es un acto de servicio, porque al servir al trabajo y al hacer la milla extra, estoy haciendo a mi enemigo mi prójimo. El trabajo está sirviendo a este prójimo y lo está dignificando. Yo tengo la libertad para declararte a vos no mi enemigo, sino mi prójimo. Y esto es liberador. Esto es construir una comunidad que no existe. Esto es romper con estructuras milenarias, centenarias de opresión. Es maravilloso. Es un acto de gracia. La gracia se da cuando las condiciones no están dadas para hacerlo. Quiero que pienses en Jesús, que dio su vida sin tener necesidad de dar su vida por nosotros. Nadie lo obligaba. Dios era perfectamente satisfecho en su propio amor, en el sentido de la Trinidad. Eran perfecta familia, no necesitaban nuestro amor ni nuestra gratitud. Jesús se da a nosotros por gracia, sin la obligación de hacerlo. Él se hace esclavo, se hace siervo, dice el texto de Filipenses, y al hacerlo, Él nos está mostrando el poder de la gracia y del amor. Cuando Jesús dice, den 1 milla extra, piensen, dice Él, en mí. Yo he venido a ustedes,
Nadie me obligó a hacerlo, me he hecho esclavo para hacerlos libres. Y ese es el espíritu de la milla extra, es un acto de gracia, refleja la gracia que hemos recibido en Cristo Jesús. Es un acto de adoración, porque cuando he sido libre y cuando la gracia de Dios me ha impactado, el trabajo, esa milla extra, es un acto en primer lugar de adoración a Dios, porque a través de ese acto doy gloria a Dios honrando el sentido original del trabajo. Fui creado para trabajar y en mi trabajo hay adoración. Quiero que pienses en estos principios tan sencillos, pero tan fundamentales en cuanto a mi propia vida, en cuanto a la vida del prójimo, en cuanto al trabajo y en cuanto al Evangelio mismo, a lo que Cristo hizo y lo que esto debe reflejar, que es adoración a Dios. ¿Qué genera la milla extra? Pensé en tu trabajo. ¿Qué significaría esta milla extra en la cual te quedás esta extra hora, este servicio de hacer y ayudar a un compañero cuando no tenés la obligación de hacerlo? Este servicio extra que tu empresa puede proveer sin que tengas la obligación de hacerlo. ¿Qué genera esta milla extra? Quiero que leas algunos artículos que están allí por la internet. Son todos principios digamos, de gracia común, ¿no? Principios de razonamiento que derivan de esta milla extra, pero nosotros nos enfocamos en el Evangelio, es decir, al corazón de lo que Jesús quería decir. Bueno, en primer lugar, yo diría, la milla extra genera oportunidades para compartir de Cristo. Cuando la gente te pregunta, ¿por qué estás haciendo esto? Siempre, cuando hacemos algo medio loco en nuestra comunidad de fe, por ejemplo, un festival de jazz solidario, le digo a la gente, no les quiero decir por qué lo hago, pero les digo, pregúntenme por qué hago lo que hago. Dame una oportunidad para compartirte de la gracia que Cristo ha impactado en mi vida. Creo que es una oportunidad maravillosa que nos genera la milla extra para compartir de Cristo. La milla extra expone la maldad al ser contrastada con un acto de bondad. Para mí es tremendo pensar cómo un acto de bondad contrasta con un acto de maldad o con una estructura de opresión que queda manifiesta. Es interesante ver cómo en algunas culturas un acto de protesta por la injusticia de un salario impago o mal pagado y demás, estos grupos de trabajadores trabajan más sin pedir dinero para contrastar con un acto de bondad y de excelencia la injusticia de lo que están recibiendo como paga. Lo he aplicado en mi vida varias veces. Me parece una actitud interesante. Rompe con la ley del menor esfuerzo, que es un acto de excelencia. ¿Qué genera la milla extra? Presenta una semilla del Evangelio, porque es un acto de gracia. Te lo doy cuando ni las circunstancias ni la otra persona, humanamente hablando, lo merece, pero eso es lo que es la gracia de Dios en Cristo Jesús. Para este lunes, y con esto terminamos y vamos a orar juntos, pedimos, Señor, y ora conmigo, por favor, danos discernimiento de cómo aplicar este principio en nuestro trabajo, que genere todas estas realidades y obviamente que, Señor, no genere y no refuerce estructuras de opresión. Por eso danos discernimiento para saber cómo aplicarlo y cuándo aplicarlo y con quién aplicarlo. Que en todo caso no seamos mezquinos y que esa gracia pueda ser el espíritu de lo que hacemos. Permítenos, al hacerlo, traer gloria a tu nombre, servicio al prójimo en la excelencia de lo que hagamos.